Bienvenidos a este espacio de encuentro de aprendizaje. Te invito a ver este video explicativo con la finalidad de fortalecer los conocimientos matemáticos necesarios para realizar ejercicios de física y lograr aprendizaje significativo a través de YouTube. Al finalizar te colocaremos unos ejercicios los cuales debes realizarlos a función de practicar y afianzar destrezas. Cuando vamos a entrar a estudiar la física de quinto año, hay dos temas de matemática que son muy usados, ¿sí? La parte inclusive se usa mucho también el teorema de Pitágoras, y las componentes de un vector. El vector tiene componentes tanto en X, A en X y A en Y. Y para calcular el vector A, sencillamente sacamos la raíz cuadrada de AY, esto al cuadrado, ¿sí? Como aplicando Pitágoras, ¿sí? Porque estos son los catetos y esta viene siendo la hipotenusa en mi vector. Se trabaja mucho con esa parte y con el teorema del coseno. Bien. Esto es en forma de recordatorio porque ya cuando tú estás en el último año de bachillerato, eso lo tuviste que haber visto en los años anteriores. Pero bueno, vamos a hacer algo práctico aquí para ver cómo funciona esta parte. Si yo tengo, supongamos, el vector A, ¿sí? Que es igual, digamos, a 5, y el vector B, que es igual a 3, por decir algo, ¿sí? Entonces él va a tener una componente en X y una componente Y, AY y AX, ¿sí? Igual B, BX y BY. Como podemos ver, vamos a ponerle 30 grados y a digamos que 45. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular la componente en X, componente Y y hacer la suma de esas componentes. La componente en A, por lo menos AX, es el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. Y entonces el cateto adyacente trabaja con el coseno de 30, es igual a AX sobre la hipotenusa, que en este caso para nosotros es 5. Bien. Entonces, para calcular AX me queda 5 por el coseno de 30. Bien. Ahora, para calcular a Y, el cateto opuesto, entonces sería el seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es AY entre la hipotenusa, que es 5. Entonces AY es igual a 5 por el seno de 30. AY es igual a 2,5, y este valor, vamos a hacer el cálculo aquí rapidito. Sería 5 por el coseno de 30 igual AX es igual a 4,3 metros. Digamos que estos son metros. Bien, esto mismo se aplica para la B. Para calcular BX tenemos que BX es el cateto adyacente de 45, eso es con el coseno de 45, es igual a BX entre la hipotenusa, que es 3. X, despejamos BX es igual a 3 por el coseno de 45. Muy bien. Entonces BX
va a ser igual, hacemos el cálculo rapidito, tres por coseno de 45, igual a 2,1. Bien, ahora para calcular BY es con el seno de 45, porque BY es el cateto opuesto, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es 3. Pero cuando tengo el ángulo de 45, yo ya sé que BY es igual a 2,1, porque cuando el ángulo es 45 grados, el seno y el coseno es el mismo. ¿Ok? Bueno, ya tengo esos valores. Tengo que AY vale 2,5, AX es 4,3, BY es igual a 2,1 y BX igual a 2,1. Bien, ¿sí? Entonces, para calcular el vector resultante, yo tengo que calcular la suma de las y. La suma de las y sería 2,5 más 2,1. Y la suma de las x es igual a 4,3 más 2,1. Eso me va a dar 4,6 y aquí me da 6,4. Ya tengo entonces mi vector resultante, el vector resultante que lo voy a llamar C, igual a la raíz cuadrada de 4,6 al cuadrado más 6,4 al cuadrado. Esto funciona de esta forma. Eso es como cuando eso lo ven cuando están haciendo operaciones con fuerzas vectoriales. ¿Ok? Entonces, sacamos raíz cuadrada de 4,6, mi vector resultante me da 7,8 o 7,9 aproximadamente metros. ¿Sí? Eso es la forma como se usan las componentes vectoriales de un vector en la parte de la física de quinto año. Así, porque a ti te van a dar resultados con fuerzas y tiene que tenerle como a la fuerza con componentes en X, componente Y y trabajarlos de esta manera. Bien. Bien, ahora vamos, el otro tema es el teorema del coseno. El teorema del coseno se utiliza con triángulos que no son rectángulos, porque cuando tú estás trabajando en esta parte de los ejercicios de quinto año de física, ustedes se van a encontrar, aparte que se consiguen con triángulos rectángulos, se van a conseguir con triángulos que no son triángulos rectángulos, sino triángulos escalenos, puede ser isósceles, puede ser equiláteros, y entonces tienen que usar el teorema del coseno. El teorema del coseno, este lado lo llamo A, B, C, este ángulo lo llamo A mayúscula, este C mayúscula y este ángulo B mayúscula. ¿Sí? Cuando yo voy a calcular una distancia determinada, por lo menos C, el teorema del coseno dice que eso es igual, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que está formando frente al cateto que está buscando, que es C. Si fuera en el caso que estuviéramos calculando A al cuadrado, sería C al cuadrado más B al cuadrado menos 2C por B por el coseno de A. Y así para el otro cateto. Si vamos a calcular el cateto B, entonces sería A al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C por el coseno de B. Esos son los tres para el determinado caso que se te presente. Ese es el teorema del coseno. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vea cómo funciona. Bien.
Ese es el teorema del coseno. Eso para calcular los catetos. Igualito puedes usarlo para calcular algún ángulo que se pida, pero en aquí se trabaja con los catetos. Bien, supongamos que nos da este triángulo y tengo este lado, lo voy a llamar, este ángulo lo voy a llamar tita, que vale a 30 grados, no, perdón, sí, 35 grados. Entonces, y me dan, siempre te van a dar dos catetos y un ángulo para calcular este ángulo, esta distancia, supongamos vamos a calcular A. Sí, pero a mí me tienen que dar digamos que esto vale 5 y 8, por decir algo, ¿sí? Entonces voy a calcular A al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 que multiplica 5 por 8 por el coseno de 35. Entonces, como yo necesito A, se le saca la raíz cuadrada a todo esto. Esto me da 25 más 8 por 8, 64 menos 80 por el coseno de 35. No sé si eso me va a salir la raíz, pero vamos a ver si nos sale, porque como estoy colocando valores arbitrarios puede dar un valor que no es, puede darnos un error matemático. Veamos, raíz cuadrada de 9, entonces 89 menos 80 por el coseno de 35, paréntesis. Bien, A nos va a dar 4,06 metros, por decir que esto sea metros. ¿Ve? Entonces yo estoy calculando este lado. Por lo general siempre en los ejercicios es ese lado el que estoy calculando. Me dan dos fuerzas, un ángulo, y yo tengo que calcular la fuerza resultante. Cómo se trabajan los ejercicios. Eso es la parte que se usa en quinto año. Bien, y la parte de los vectores. Ahora vamos a colocar un ejercicio para realizar las prácticas. ¿Ok? En este ejercicio vamos a calcular la fuerza resultante aplicando tal como se aplicó en la aplicación de la fuerza resultante. En este ejercicio estoy usando el teorema de coseno, calcular el lado faltante, que en este caso sería el lado A. ¿Ok? Esos serían los ejercicios a desarrollar y eso es todo por el momento.